Bueno, bienvenidos a esta comunidad de educación continua de RTM Academy. Pueden recibir material gratuito y conectarse y acceder a todos los eventos gratuitos que hagamos, como por ejemplo este curso. Solo tienen que inscribirse gratis en el enlace de la descripción de este video y allí van a estar con todos nosotros. Pues bienvenidos a esta sexta clase del curso Judas, falsos maestros entre nosotros. Ya nos quedan unas cuantas clases, ya vamos más de la mitad, ya nos vamos acercando al final. Desafortunadamente nos encantaría quedarnos aquí toda la vida aprendiendo de la palabra de Dios. Y cuando hablo de aquí me refiero aquí online, ¿no? Porque igual confío en que cada uno de ustedes allá en sus casas esté estudiando, escudriñando y meditando en la palabra de Dios, ¿no? Nosotros en ArcTM seguiremos haciendo conferencias, talleres, cursos gratuitos. Adicional tenemos los cursos particulares y también los programas en apologética y teología cristiana a los que pueden acceder por medio de la página web. Ahí están, las puertas están abiertas para todos ustedes, pero igual esa es solamente una pequeña fracción de lo que en cuanto a la formación del cristiano necesita y requiere, ¿no? Entonces, la otra fracción que quizá es la mayor, la más grande, es lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos nosotros en casa, ¿no? Entonces, si aún no lo has hecho, si depende solamente de lo que estás recibiendo el domingo y lo que recibes aquí todos los lunes, pues te exhorto a que no te quedes con esa pequeña fracción y más bien comiences a profundizar allá en tu casa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estamos aquí con el profesor Simón Villalobos. Hay algunas preguntas, bueno, realmente dos preguntas que hicieron en YouTube aquellas personas que vieron la clase 4 y 5 por diferido. Ujú. La primera pregunta es, mm, y bueno, quizá tú nos ayudes a entrar en contexto, Simón. Ujú. La pregunta es, ¿por qué Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés? Ok, ok, perfecto. Esta pregunta supongo que nace a partir del versículo 9 que estudiamos hace unas semanas, donde Ujú. dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ujú. Ah, yo creo que aquí Judas, déjame aquí veo mis notas de ese verso, aquí Judas más que querer dar una explicación acerca de por qué Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Creo que su intención era más bien ilustrar un punto, y era de que aunque Satanás es un ángel caído y Miguel es un ángel santo, aún así no se atrevió a, a reprender o a poner juicio sobre Satanás, aun cuando Satanás ya es un ángel caído. Ujú. Y este punto se liga porque eso es lo que hacen los falsos maestros. Hablan, blasfeman a los ángeles, dicen cosas que no saben acerca de ellos y muchos los ordenan y hacen cosas. Eso sería como un tipo de blasfemia, algo contrario a lo que Judas quiere ilustrar. Ahora, históricamente no pudiéramos afirmar que haya sido un evento histórico. Aparentemente Judas así lo consideraba, pero hay varias opciones. Una, que haya sido un hecho histórico, pero ah, los problemas que veo yo sería de que como el libro que está citando aquí, no recuerdo cuál libro es el que está citando, a ver si lo escribí aquí. Posiblemente sea la Asunción de Moisés. Entonces, dado que ese libro no lo tenemos y dado que no es inspirado por Dios, a lo mejor lo que estaba tratando de hacer Judas era no tanto decir que fue un evento histórico, sino más bien usando esa ilustración para mostrar el punto de que los ángeles mismos no profieren juicio contra los ángeles caídos. Entonces, los falsos maestros hacen lo opuesto, que son menores en rango, como quiera se atreven. La otra opción sería, bueno, a lo mejor sí fue histórico, pero aunque el libro de Moisés no es canónico, a lo mejor sí está presentando esta verdad.
pero aún así no nos explica por qué, o más bien por qué se disputaban el cuerpo. La última cosa que me gustaría mencionar es de que he escuchado y pienso yo que sería una posibilidad, dijeran a nuestros amigos filósofos, sería ah, plausible que al tener Satanás el cuerpo de Moisés, lo use ya sea para mofarse de él o para usarlo de maneras no muy buenas, o mantenerlo para que el mismo pueblo de Israel como que fuera como un tipo de ídolo o algo y siguiera tras él y lo adorara y no sé, cosas así. Creo que por esa razón no tenemos el arca del pacto, perdón, creo que por esa razón no tenemos el maná que estaba dentro, no tenemos madera de la cruz, porque el humano naturalmente adora cosas que no debe. Entonces, pero como te digo, eso no se puede confirmar, es solamente cosas que pudieran ser. Pero respondiendo a la pregunta, ¿por qué se disputaban el cuerpo? La Biblia no nos dice. Ah, el punto que debemos sacar del verso 9 es de que los falsos maestros ah, reprenden a Satanás aun cuando no tienen la autoridad ni deben hacerlo. Ok, gracias Simón. Bastante interesante. Realmente una pregunta que nunca me habían hecho y nunca se me había pasado por la mente. Bastante interesante, a decir verdad. La segunda pregunta es, profesor Simón, en clase no supe mandar mi pregunta. Quisiera saber si lo de... Ok. Quisiera saber si lo de reprender es similar a decir que el nombre de Jesús tiene poder y la sangre de Jesús tiene poder. Lo veo porque al reprender las personas usan al mismo tiempo el cúbrete con la sangre de Cristo o responderle a Satanás con la cruz y el nombre. Ujú. Ok. La pregunta correcta sería, ¿es bíblico reprender o usar la sangre de Cristo como protección? Sí. No. No, tenemos esos ejemplos, ¿no? La semana, cuando estudiamos esto, si quieren regresarse a la lección, vimos un ejemplo en Zacarías donde está Josué y Satanás lo está acusando. Entonces, el ángel del Señor, que es Jesús, le dice a Satanás, el Señor o Jehová te reprenda. Entonces ahí el Señor preencarnado no profiere este juicio, sino que le dice, el Señor te reprenda. Cuando Jesús es humano, vuelve a hacer lo mismo. Cuando es tentado y Satanás le empieza a citar la escritura, él responde con la Biblia, arreglando los textos que Satanás estaba torciendo, pero al final le dice el Señor te reprenda. Entonces, Jesús, pudiendo haber reprendido, tiene todo el derecho, la autoridad es Dios, él aún como humano no lo hizo. ¿Qué hizo? Usó las escrituras, que es consistente con lo que nos dice más adelante Pablo, que creo que, corrígeme si estoy mal, nos dice Pablo que resistir al diablo y él huirá de nosotros. No dice repréndelo, ni átalo, ni amárralo, ni arrebátale nada, no, dice simplemente resistir con la palabra de Dios y él huirá de nosotros. Entonces, en ese sentido, no, no es bíblico, no tenemos la autoridad para hacerlo, para reprender a Satanás, pero sí podemos decir, Señor, el Señor te reprenda y aferrarse a las escrituras. En cuanto a la sangre de Cristo es para salvación, para redención, es derramada por expiación de nuestros pecados. Ujú. El propósito de la sangre es satisfacer la deuda, o más bien satisfacer aquello que nosotros nunca íbamos a poder pagar. Entonces el Señor vierte su sangre y es por medio de esa sangre que se paga la deuda y ahora somos redimidos por medio de eso. Pero no tiene poder para salvar, más no para proteger. Por ejemplo, vamos en un carro, veo que los carros se frenan de repente y digo, me cúbrenos, Señor, con tu sangre. En realidad, eso sería supersticioso, sería como usarlo como un talismán, algo que no es bíblico. De acuerdo. Y es que yo entiendo la pregunta porque cuando uno está en la iglesia, no hablo de una denominación en específico, uno está acostumbrado a escuchar ciertas muletillas, ¿no? Y como, es como el argot cristiano, como que me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Así como cuando te dicen, no sé, creo que echa la sal sobre tu hombro izquierdo, da tres vueltas, toca madera, es como ese tipo de cosas, ¿no?
Y a veces también se ha tomado la misma declaración de fe o la oración de fe, también conocida como la oración del pecador, creo que esa fue instituida por Billy Graham, casualmente en sus cruzadas, donde se nos dice, ok, levanta la mano en esos cultos generalmente muy carismáticos. Levanten la mano los que vinieron por primera vez. Ok, yo levanto la mano. Ok, ven. Pasa al frente o repite conmigo la siguiente oración, ¿no? Después de que hicieron la oración es como si automáticamente recibieran la salvación al recitarla. Y a veces a la gente no se le explica eso, ¿no? O sea, sí, sí, obviamente debe haber una oración o una declaración de fe, obviamente, pero pues obviamente no es como un recital mágico, no es como un abracadabra y automáticamente me convertí en cristiano. Entonces, entiendo la pregunta y es bueno que hagan esas preguntas porque necesitamos también como desmitificar ciertas cositas que están ahí en el argot popular cristiano, ¿no, Simón? Claro. Incluso mira, José Núñez dice, buenas hermanos, consulto. Cuando se reprende u ordena a Satanás, como se acostumbra en algunas iglesias, salir o dejar o ese tipo de cosas, y no solo a Satanás, sino también enfermedad y una variedad de cosas, según las escrituras, esto no está bien. ¿Ok? Me imagino que tiene que ver con estas liberaciones que a veces se suelen hacer en la iglesia, ¿no? En el nombre de Jesús te ordeno que salgas, todo espíritu de enfermedad te reprendo, y ese tipo de cosas. Me imagino que a eso es a lo que se refiere por aquí José. Claro. ¿Tú qué opinas? Bueno, aquí obviamente, por ejemplo, he escuchado mucho que dicen que hacen cultos de liberación. Ujú. Ah, yo quiero pensar que son cultos para los no cristianos, porque si estamos en Cristo, por definición, somos libres. Sí. No podemos tener cadenas, al igual como Ujú. las maldiciones generacionales. Si soy cristiano, no puedo tener una maldición generacional, porque por definición Cristo ya rompió con todo eso. Soy libre en el Señor. Entonces, creo que, como dices tú, son cosas que se han ido enseñando, pero en realidad muchas veces no tomamos el tiempo de investigar si es bíblico, al igual con con las enfermedades. El hecho de ser cristiano o de orar fervientemente para que el Señor nos quite la enfermedad no garantiza que lo va a hacer. Entonces, creo que hay que tener cuidado y si leemos las escrituras, por ejemplo, vemos a Pablo. Pablo tenía algo que lo estaba atormentando, él lo llama ¿cómo le llama? Una espina, un aguijón en la carne y él dice, le pidió al Señor que me lo quite 3 veces y las 3 veces me dijo que no. Al contrario, me dijo, bástate mi gracia, es todo lo que necesitas. Dice, he pasado hambre, he pasado sed, he estado navegando en alta mar, he pasado de todo y aquí voy. Entonces, las enfermedades no garantizan que van a ser quitadas de nosotros solo por el hecho de ser cristianos o porque oramos intensamente para que el Señor las quite. Creo que el punto de todo esto es confiar en el Señor, en que a pesar de todo eso nos podamos mantener firmes en Él. De acuerdo. Sobre todo, eso se ve mucho pues en la teología de la prosperidad, ¿no? Ujú. Te Sí, venden que, bueno, tú eres un hijo de Dios, eres hijo de aquel que es el dueño del oro y la plata, entonces tienes que reclamar las riquezas. En algún momento recordaba que alguien decía, reclama las bendiciones a Satanás, reclama las bendiciones que Satanás te ha arrebatado. Como que ah, Dios te da bendiciones, Satanás te las arrebata y tú tienes que reclamarle esas bendiciones a Satanás. Y yo, ok, pero es que ni siquiera tiene lógica, ¿no? En algún momento escuchaba, creo que era a Miguel Núñez que decía, no, pues por mí que Satanás se quede con lo que él tiene, yo no estoy interesado en tener nada de Satanás. Pero es necesario que estemos bastante atentos claro. a esta Ahora, ¿es clase de posible que cosas. Satanás nos quite algo? Yo pienso que sí, lo hizo con Job, Ujú. pero como Satanás no se manda solo y Dios tiene que autorizarlo, incluso lo que nos quita Satanás hipotéticamente es autorizado por Dios. De Y acuerdo. aunque yo se lo reclame y se lo arrebate, si no es la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Así digas, no aceptaré un no como respuesta. Exactamente. Bueno, Simón, no hay más preguntas, al menos por ahora. Los invito a que ingresen
a que se inscriban para que entren al grupo de Telegram y pasen aquí a Zoom y hagan sus preguntas. Pero de todas maneras, si tienes alguna pregunta, te recomiendo a que la hagas allá en Facebook. Hagas tu pregunta por medio de la página de Parenting Theology en Apologetics, ¿vale? Entonces ahí te invitamos a que pases allá a la página del Ministerio Simón y hagas tu pregunta allí. Bueno, Simón, entonces ahora te dejo solo. Bueno, Ok, ok, no completamente solo. Aquí estaré yo tras bambalinas. perfecto. Bueno, pues buenas noches una vez más a todos los que nos acompañan aquí en Zoom o también por Facebook, en todas las plataformas, con el profesor Joaquín, creo que también en RTM Academy, Nexus, Stereo también. Ah, hoy vamos a tratar de hacer lo imposible, vamos a tratar de... bueno, antes que te vayas, Joaquín, acuérdate que necesito usar la pantalla. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer lo imposible y como les mencionaba en el mensaje del grupo de Telegram, vamos a tratar de estudiar 6 versos. Hemos estado haciendo de 3 en 3. Creo que con la ayuda del Señor vamos a poder hacerlo. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque aquí ya vamos a cerrar con la penúltima clase y la última clase sería la otra semana. Ya con eso serían 7 y la última de todo el curso, que sería la semana número 8, la quiero ocupar para poner un poco en práctica en cómo debemos de defender la fe. Si bien Judas nos dice que debemos de defender ardientemente, no quiere decir que vamos a agarrar la espada de 2 filos y cortarle la cabeza a todos. O sea, hay maneras de hacer las cosas y es lo que me quiero enfocar en esa última lección. Ok, pues déjenme aquí, les comparto la presentación. Como siempre, háganme saber si ven mis notas, que no deberían, pero a ver, ahí estamos. Hazme saber, Mauricio, si ves. Ok, ok. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Me los muevo aquí. Es que los tengo acá todos amontonados. Ahí estamos. Las ventanitas. Ok, aquí no sé por qué se fue para atrás. Déjame, me adelanto. Ahí estamos. Entonces, solo un repaso. Los primeros 2 versículos es la introducción a la carta. Judas nos dice quién es y a quién va escrito. En el verso 3 y 4, Judas nos da los motivos y es de que él quiso hablar acerca de la salvación común entre los cristianos, pero tuvo la necesidad, movido por el Espíritu Santo, a cambiar de tema y enfocarse en los falsos maestros. ¿Por qué? Porque hay muchos que ya se metieron dentro de la iglesia, están entre nosotros esparciendo su veneno, sus falsas doctrinas, y dice que estos abusan de la gracia de Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. En los versos del 15 al 16 es como la carne de la carta, y aquí Judas usa diferentes triadas para demostrar el carácter, acciones, enseñanzas, motivos por la cual los falsos maestros están dentro de la iglesia. Dice que son rebeldes como el pueblo de Israel, como los ángeles, dejan las posiciones para las cuales fueron creados, son inmorales como los de Sodoma y Gomorra. Verso 8 dice que se la pasan soñando, que blasfeman a los ángeles. Verso 9 dice que se pasan reprendiendo y arrebatando a Satanás cuando no tienen la autoridad ni saben lo que hacen. Hablan mal de los ángeles, dice que pronuncian las cosas como animales irracionales, actúan por instinto. Verso 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, hacen lo que se les da las ganas, lo que se les da la gana, no lo que Dios ha prescrito. Dice que lo hacen por el lucro de Balaam o por el error de Balaam, que es lucrar de las personas con el evangelio. Y también dice que así como estos hicieron esas cosas, así van a perecer como Coré. Dice que son como escollos ocultos, son como estos corales coloridos, pero cuando tú los tocas te pueden infectar, están dentro de las reuniones entre nosotros, están ahí prometiendo cosas como nubes sin agua, que solamente hay truenos, relámpagos, pero nunca llueve. Así estas cosas que prometen nunca llegan a las personas. Dice que son como olas furiosas del mar que escupen su propia vergüenza.
que son estrellas errantes que a cada rato cambian la guía, te llevan a todo menos a Cristo, y dice que para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas. Entonces, esa es una recapitulación rápida de los primeros 13 versos y quiero retomar aquí del 14 al 16 y después vamos a tomar del 17 al 19. Hablando de los falsos maestros, dice el verso 14 de Judas, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Ah, tenemos en claro que aquí cuando habla de que para ellos fue reservado las tinieblas o que su castigo está ya determinado para el gran día, debemos de entender que aquí se refiere al juicio final, cuando el Señor venga en gloria a juzgar al mundo. Los falsos maestros, obviamente, como dice Santiago, van a ser juzgados más severamente. Si bien Santiago dice, no quiero que todos sean maestros. ¿Por qué? Porque ustedes se les exige más, si no hacen bien el trabajo van a ser juzgados más severamente, tanto cristianos como maestros no cristianos. Cuando digo no cristianos me refiero a los falsos maestros. Entonces, aquí retomando, en las notas les voy a dejar un poco acerca del estadio, no del estadio, del estado antes del juicio final. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un falso maestro muere sin arrepentirse genuinamente? Bueno, Jesús habla bastante sobre el infierno. Entonces aquí les voy a dejar algunos apuntes acerca de esto, de que estos falsos maestros, aunque se mueran, todavía no van a ir a ese juicio final, van a estar en este estado, en el infierno, donde van a estar esperando el juicio del gran día. Pero obviamente por falta de tiempo no lo vamos a poder ver todo, pero ahí están sus notas. Entonces, tomando de aquí, dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán. Es interesante porque Judas está diciendo que Enoc profetizó acerca de ellos. Y aquí Judas está citando una vez más, primero citó la asunción de Moisés para hablar de este ejemplo de entre Miguel y Satanás peleando por el cuerpo de Moisés, y ahora cita un libro no canónico conocido como el libro de Enoc. Ah, una vez más, aunque no es canónico, Judas puede que esté tomando estos pasajes para afirmar una verdad. Por ejemplo, Pablo lo hizo en otras ocasiones. A ver si lo tengo por aquí. Lo había apuntado, pero ahorita lo buscamos. Pablo en varias ocasiones citó a filósofos y a poetas que no eran cristianos para establecer un punto. El hecho de que no sea canónico no quiere decir que tenga algo de verdad. Lo que hizo Pablo es que usó de lo que tenía a su alrededor para llegar a un punto y que las personas entendieran. Aquí, Judas, aunque no es un libro canónico, no se considera inspirado por Dios, por decirlo así, él quiere expresar una verdad. ¿Y cuál es esa verdad que Enoch mismo profetizó acerca de ellos? Pero antes de entrar en eso, ¿quién es Enoch? Bueno, en la Biblia en Génesis 4, Génesis 5, Hebreos 11 y Judas 14, ah, vemos que Eva dio a luz a Enoch. Enoch vivió por ahí de 365 años. Enoch caminó con Dios y solamente dice que Dios se lo llevó, no dice nada más, solamente es algo así bien rápido. Por ejemplo, en Génesis 5:24, Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, no nos explica nada más. Judas no tiene intención de explicar cómo fue, qué pasó, si se rompió la ley, las leyes naturales, físicas. A él no le interesa eso, él nada más quiere decir algo más allá de eso. Enoch fue una persona que existió y que fue o que profetizó estas cosas. Más adelante dice que por la fe fue trasladado al cielo, es decir, no vio la muerte, y según Judas, profetizó acerca de los falsos maestros. Ah,
Ahora, todo lo que tenemos en las escrituras es inspirado por el Espíritu Santo. El hecho de que tenemos esta expresión de Judas acerca de Enoc, podemos afirmar que es inspirado por el Espíritu Santo. No es de que esto que dijo Judas fue algo que Dios no lo vio, que Dios no lo anticipó, no, él le dijo exactamente, por decirlo así, lo movió a escribir lo que él quería que escribiera. Y por eso podemos concluir que esto que dijo Enoch es verdad. Cuando hablamos de profetizar, habíamos dicho que en ocasiones se puede referir al hecho de exponer la palabra, de predicar la palabra, como por ejemplo cuando Pablo habla acerca de los dones en Corintios. Aquí profetizar es como se entiende comúnmente, que quiere decir predecir cosas en el futuro bajo inspiración del Espíritu Santo. Entonces, en este contexto, Judas afirma que Enoc advirtió o predijo acerca de estos falsos maestros. Aquí ya tengo la nota, por ejemplo, en Atenas, Pablo cita a Aratos de su obra Fenómeno 5 en Hechos 17:28 y a Epídemes en Tito 1:12. ¿Para qué? Para exponer un punto. Entonces, ¿qué dijo Enoch? Habiendo dicho todo esto, ¿qué fue lo que dijo Enoch? Primero de Enoch 1:9 dice lo siguiente: y he aquí, él, posiblemente hablando de Jehová, viene con miriadas de santos para juzgarlos y destruirá a los impíos y pedirá cuentas a toda carne por todo lo que los pecadores y los impíos han hecho y cometido contra él. Esto es muy similar a lo que dice Judas. Judas dice: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Entonces, no está palabra por palabra, pero él está tomando de aquí y lo está básicamente citando. Ahora, ¿es un problema que haga esto Judas? No, porque él simplemente quiere expresar una verdad y como lo vemos, se cumplió. Los falsos maestros ya están allí alrededor del tiempo de Judas, alrededor del tiempo de Jesús. Incluso los vimos que cuando estábamos leyendo Deuteronomio también ya había ahí falsos profetas. Entonces, en cierta manera, podemos afirmar que Enoch predijo correctamente acerca de estos falsos maestros. Ahora, la otra parte de esta profecía, aquí dice que viene con miriadas de santos para juzgarlos. Este es un evento que todavía no ocurre, pero lo vemos en toda la escritura. Al menos cuando leemos también Apocalipsis, vemos que no son los falsos maestros, sino todas las personas que hicieron maldad, que no se arrepintieron, van a ser juzgados en el juicio del gran trono. Entonces, en todo caso, la Biblia afirma más esto que dijo Enoch. Algo que se me hizo muy interesante acerca de Enoch, porque ah, no quiero entrar en especulación y sensacionalismo, ni tampoco quiero que usted lo haga, pero acompáñame, vamos a fantasear un poco, ¿no? Dice aquí Judas que de estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán. Ahora ya saben que que cuando alguien ponía nombres a sus hijos en el Antiguo Testamento era con un propósito, ¿verdad? Tenía un significado. No es como ahora, ¿cómo le llamamos al niño? No, pues vamos a llamarle Jordan porque se oye bonito. Ok, pero ¿qué significa? No, pues no sé. O sea, no, antes no era así. Había un propósito detrás del nombre. Ah, entonces, cuando vemos que Enoc es el séptimo en la generación desde Adán, hay 7 nombres, que es Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared y finalmente Enoc. Ahora, Anak significa hombre, Set significa aplicar, traer, considerar, poner. Enos significa hombre mortal, enfermo, sin esperanza. Cainán, poseedor, comprador, adquirir. Mahalalel, alabanza de Dios. Descender significa Jared. Y finalmente Enoch, dedicado o disciplinado. Ahora, ¿por qué digo que no quiero caer en sensacionalismos? Pero a la vez me llama mucho la atención es por esto. Cuando se toman todos estos nombres
y o más bien sus significados, pudiera hacerse una afirmación muy interesante. Y note esto. El hombre mortal adquirió y ahora posee una enfermedad sin esperanza, pero el Dios bendito descenderá, será afligido y mostrará que su muerte trae el descanso. Ah, ahora, obviamente, aquí el descanso es para los que creen en el Mesías. O sea, esto aquí, si lo leemos así nada más, aquí no está hablando de Cristo. Pero como le digo, es solamente algo que se me hizo muy interesante. No tiene que estar de acuerdo, no me ande citando que estoy descubriendo cosas. No, 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 eso solamente lo quería compartir porque se me hizo muy interesante. Pero Enoch afirma, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. ¿Para qué vino? Verso 15. Para ejecutar juicio sobre todos. Aquí dice no solo los falsos maestros, sino sobre todos. Todos los que son impíos, que hicieron obras de impiedad, que las han hecho impíamente y que son cosas ofensivas que dijeron en contra de Dios. Ah, una vez más, este juicio debe recordarnos al juicio donde van a estar dando cuentas delante de Cristo. Romanos 2:16 nos dice, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Segunda de Pedro 2:9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Apocalipsis 6:16. Ahí dice, las personas están desesperadas diciendo que los montes caigan sobre ellos porque no quieren estar allí. ¿Cuándo? El día del gran juicio, el día de la gran ira del Señor y del Cordero. Judas también dice, y los ángeles que no conservaron su señorío han sido guardados bajo tinieblas para el juicio de gran día. Entonces, estos ángeles que vimos que fueron castigados, todavía ese no es su castigo final, todavía viene el juicio final. La Biblia nos dice que será un juicio público, es decir, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Note algo, la diferencia entre los falsos maestros y el cristiano es que sí, nosotros vamos a rendir cuentas, pero no para condenación. No es de que vamos a estar ya en el cielo y estamos rindiendo cuentas a Dios de todo lo que hicimos y nos diga, ¿sabes qué? Como que no hiciste muchas obras buenas y por eso perdón, pero te va a tocar el lago de fuego. No, o sea, el cristiano ya ha sido rescatado por Cristo, ya está en el cielo, ya está asegurado, las obras solamente son para repartir galardones. Por el otro lado, los impíos van a tener que dar cuenta de todo porque ellos sus pecados no fueron expiados. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor y los falsos maestros, peor todavía, porque no creyeron en aquel que ellos mismos predicaban en la tierra. Mateo 25, el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria. Esto lo vimos anteriormente. Los ángeles están involucrados, por decirlo así, en la redención del hombre, en la historia de la redención del hombre, entregando la ley, como mensajeros, interviniendo, sacando a Lot de la ciudad, llevando el mensaje a María. Vemos en Daniel también los ángeles ahí peleando contra Satanás o con las potestades. Entonces, aquí mismo nos dice, cuando el Señor venga, va a venir con sus ángeles para traer juicio. Cuando dice miriadas de miriadas, aquí se refiere específicamente a los ángeles. Finalmente, Apocalipsis 20 nos dice, Juan, que él vio los muertos, grandes y pequeños, delante del trono. Los libros fueron abiertos. Ahora, estos libros que fueron abiertos son para juzgar a las personas por sus obras en base a lo que está escrito en esos libros. Pero, como les digo, eso no es para los cristianos. ¿Por qué? Aquí dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, donde está el cristiano. El cristiano está en el libro de la vida, por lo tanto no va a ser juzgado por las cosas que están en los otros libros. Nótese algo, Dios es el juez. Dios da la autoridad a Jesús como juez. Juan 5:22, todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Verso 27, le dio autoridad para ejecutar juicio. Mateo 16:27, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno
con su conducta. Hechos 10:42. Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, témele a aquel que puede hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, algo bien interesante es de que Jesús es el juez. Jesús va a juzgar severamente a los falsos maestros. Imagínense, el falso maestro está promoviendo a Jesús, mas sin embargo no es cristiano, hace lo que se le da la gana. Imagínense aquel día cara a cara con aquel que predicaba, mas sin embargo siempre rechazaba con sus acciones, siempre blasfemaba, siempre hacía ver como menos. Interesante, ¿no? El propósito de Judas, como mencionamos, es traer temor a su audiencia. Pero note esto, no es crear pánico temporal o miedo o pavor, sino llevar a los lectores a un arrepentimiento y últimamente a ser salvos de la ira de Dios. Esto debe de ponernos las cosas en perspectiva, es decir, yo no quiero ser un falso maestro, yo debo asegurarme que lo que yo enseñe debe de ser conforme a la palabra de Dios y no conforme a mis sueños, a mis visiones, a lo que se me ocurra. Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo para ver si está en la fe, a menos que falle la prueba. Este juicio es para todos los que rechazan a Jesús y a su señorío. Si usted es cristiano, usted no se preocupe por este juicio, usted trabaje para Dios, haga lo que tiene que hacer, pero si usted es falso maestro, vale más que se arrepiente. Entonces, ese es el juicio que Enoc profetizó, por así decirlo, donde viene el Señor con miriadas de miriadas a traer juicio a todas estas personas. Ahora, este juicio comienza, por decir así, a acumularse o anticiparse con la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús venga, cuando sea revelado, va a traer muerte a todo ser vivo, plantas, animales, van a ocurrir fenómenos naturales, demonios sueltos, atormentando personas, y finalmente Jesús matando y destruyendo a sus enemigos. Ambos, muertos y vivos, serán juzgados junto con los demonios, Satanás, la muerte, y serán lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados día y noche para siempre delante del Cordero. Entonces, esto es lo que le espera a los falsos maestros. Después de leer todo lo que estudiamos desde el verso 5 hasta el 13, todas estas cosas que hacen los falsos maestros no van a quedar impunes, van a quedar, al contrario, expuestos al Rey del universo. No va a haber escapatoria, no va a haber segunda oportunidad. Estas personas van a ser juzgadas justamente y van a ser atormentados en el lago de fuego junto a Satanás y sus ángeles y todo eso, día y noche, delante del Cordero. Verso 16. Los falsos maestros, dice, son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¿Qué quiere decir con murmuradores? Enoc nos dice, entonces respondió Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, y me dijo, este valle maldito es para aquellos que serán malditos para la eternidad, y aquí se reunirán todos los que han hablado con su boca indecorosamente palabras contra Dios, y hablar insolentemente de su gloria, aquí se reunirán y será su juicio. Básicamente, murmuradores son aquellas personas que hablan sin entendimiento, que solamente hablan por hablar. Los falsos maestros tienen una habilidad de decir un montón de cosas y no decir nada a la vez. Especialmente cuando, entre comillas, enseñan acerca de Dios. Entonces, estas personas hablan aquello que no entienden, aquello que no comprenden, aquello que no conocen. Dice que son quejumbrosos, es decir, nunca están contentos, de todo se quejan, culpan a todos menos a ellos mismos. Los falsos maestros, si algo no funciona, le echan la culpa a las personas. De todo se quejan, pero ellos nunca son responsables de nada. Siguen sus propias pasiones, son inmorales,
son insubordinados, no hay nadie encima de ellos y aparte son irreverentes. Actúan como animales irracionales, blasfemando las majestades angélicas. Son arrogantes, es decir, presumen de sus logros, quieren ser vistos, quieren ser reconocidos. Hemos visto ya varios ejemplos de falsos maestros que quieren darse a ver. Y esta última es muy interesante. Dice, adulando a la gente para obtener beneficio. Es decir, estos falsos maestros ganan a las personas con palabras dulces para tenerlos siempre con ellos, nunca amonestan a las personas, nunca los conducen al arrepentimiento, al contrario, los manipulan con sus palabras. Un ejemplo, no sé si fue en el espíritu o fui yo, pero sé de un hombre y una mujer a los cuales querían salir de la iglesia donde estaban. Y en la última reunión que ellos tuvieron con el pastor les dijo en esos momentos que Dios le había revelado que ellos iban a abrir una iglesia en el norte. Obviamente ellos estaban presentando su renuncia en la iglesia de su cargo. El pastor fue al baño, regresa y ya tiene una visión donde Dios le dijo que va a abrir una iglesia con estas dos personas. Ah, eso es adular, eso es manipular. Quieren mantener a las personas allí y van a decir todo lo que se les ocurra con tal de mantenerlos. ¿Por qué? Para obtener beneficio, dinero, prosperidad, cosas materiales. Ah, incluso, quizá a lo mejor no necesitan el dinero, pero quieren ser manipuladores, quieren tener personas que hagan lo que ellos dicen, quieren poder. Una vez más, J. Warner Wallace en su libro de Cristianismo Resuelto, en inglés se llama Cristianismo Caso Frío. Él dice que hay tres motivos por los cuales hay crímenes, o los motivos por los cuales las personas cometen crímenes. Número uno, sexo, ya sea un asesinato por pasiones. Dinero, la gente quiere robar o hacer eso. O el último, por poder. Los falsos maestros, si usted se da cuenta, muchas veces califican en los tres. Lo hacen por ser inmorales, sexo, lo hacen por dinero, por lucrar de las personas y lo hacen por tener poder para mandar a la gente. Entonces, por esa razón, estas personas van a ser juzgadas. Verso 17 al 19. Pero ustedes, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Después de que Judas nos da esta explicación interesante de el comportamiento de los falsos maestros, de la consecuencia de las acciones de estos falsos maestros, del motivo de la carta, del por qué él escribe como escribe, ahora hace una distinción y dice, pero ustedes amados, como diciendo, ok, ya hablé de los falsos maestros, ahora me dirijo a ustedes, cristianos. Ahora, ustedes, acuérdense de lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Bueno, los apóstoles mencionaron varias cosas, entre ellas la segunda venida de Cristo, la destrucción de la tierra, juicio para los impíos, galardones para los hijos de Dios, un reino eterno al lado de Cristo, cielo nuevo, tierra nueva, la expansión del evangelio. Pero ¿qué específicamente Judas quiere que recordemos? Por una parte, todo esto es bonito, pero también Judas quiere que recordemos que los apóstoles hablaron de apóstatas, de personas que van a negar la verdad, de personas que van a abandonar su fe, que van a negar a Cristo. Cuando la iglesia comenzó, que desciende el Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron,
iba creciendo cada día ah, rápidamente. O sea, Lucas cuenta en Hechos, se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Conforme va leyendo la narrativa, él ya mejor deja de contar, eran demasiados. Todos felices, todos en comunión, compartiendo todas las cosas. Pero entre esas cosas que Judas quiere que recordemos, dice, no, no solamente recuerden eso, también recuerden las advertencias que les he dicho acerca de aquellos que quieren causar divisiones, de aquellos que quieren hacer errar a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, recuerden lo que dijo Juan en Apocalipsis. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, has dejado tu primer amor. Arrepiéntate, regresa a aquello que algún día tuviste. A los de Pérgamo les dice, ustedes son corruptos, son inmorales, son herejes. Necesitan cambiar, necesitan dejar esas cosas. A los de Teatira dice que eran tan malvados que Jesús los amenaza de muerte. En Sardis dice que están muertos espiritualmente. En el capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús se asquea tanto de que si no se deciden, si están con él o en contra de él, los va a vomitar de su boca. Judas quiere que recordemos todas estas enseñanzas que han dejado los apóstoles. Dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo dice de la siguiente manera, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben, ya han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Y considero justo, mientras que esté en este cuerpo, estimularlos a recordarles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Las cosas dichas por los apóstoles son cosas que han sido habladas, que han sido contadas, que han sido enseñadas. Nos hablaron de los falsos maestros. Jesús mismo nos dijo, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Judas está diciendo, recuerden las palabras que nos dijeron, que no nos agarren distraídos, que no nos agarren pensando en otra cosa. Pongan atención a lo que ocurre. Que Pablo dijo en 2 Corintios, porque tales son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar porque Satanás se disfraza como el ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Judas está diciendo, acuérdense, Satanás es muy astuto. Él se puede hacer pasar por alguien piadoso, pero no lo es. Pongan atención a sus obras, a su mensaje, a su comportamiento. Vean sus intenciones, escudriñenlo, prueben los espíritus. También nos hablaron acerca de enseñanzas erróneas. Dice en Colosenses Pablo, que nadie los defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que aviso, hinchando sin causa por su mente carnal. Ya lo habíamos dicho, estos falsos maestros sueñan cosas, son soñadores. Dice Pablo, no se dejen engañar por esos soñadores. Recuerden las palabras de los profetas, donde dice en Jeremías, el Señor, que los soñadores se cuenten su sueño, pero si tú tienes mi palabra, predica mi palabra. También hablaron de apostasía, según de Tesalonicenses. No sean sacudidos fácilmente en nuestra forma de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Había personas que estaban hablando de la venida de Cristo diciendo que ya está aquí, ya está aquí. Por lo pronto, en lo contrario, había otros diciendo que y no que iba a venir el Señor y que dónde está, que ya se demoró. Aquí está diciendo, no se dejen influenciar por estas personas. Para empezar, nadie sabe el día ni la hora. Ustedes concéntrense. Dice que nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. ¿Qué más quiere que recordemos Judas? Recordemos que los apóstoles hablaron o advirtieron acerca de doctrinas demoníacas. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
Algunos apostatarán de la fe, esto ya lo vemos hoy en día, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Doctrinas de demonios es cualquier cosa que niegue a Cristo, cualquier cosa que te lleve a todo menos a Cristo. Las personas que han apostatado últimamente, que se han vuelto a la religión católica, es una doctrina de demonio, porque han dejado la salvación por gracia y han ido tras una salvación por obras, por méritos. ¿Qué más? Acuérdense que van a venir tiempos difíciles, son de Timoteo. En los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Judas está diciendo, las instrucciones son claras, ya se las dejaron los apóstoles. Acuérdense de esas cosas. Las indicaciones están allí. También nos advierte de falsos convertidos en Primera de Juan, hijitos, es la última hora, y como han escuchado que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Qué quiere decir con anticristos? Cualquiera que niega a Cristo es un anticristo. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, pero salieron a fin de que se manifestara que no son de nosotros. Cuando una persona apostata, entiendo que hay como esa emoción, esa tristeza, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se fue? ¿Por qué abandonó el cristianismo y adoptó otra religión? Y yo entiendo esa emoción, pero aquí recordemos, como dice Judas, las palabras de los apóstoles. No eran de nosotros. Por eso se fueron. Porque si hubieran sido, no lo hubieran pensado. En la clase del sábado estábamos estudiando el libro de Romanos y salió la pregunta de que si alguien puede negar a Cristo. Y me preguntaron si alguien viniera aquí con armas y musulmanes y nos quisieran hacer ahí negar a Cristo. Me preguntaron, ¿tú lo harías? Y honestamente yo no pude pensar en un escenario donde yo dijera, bueno, si ocurre esto tal vez, o si pasara eso, sino simplemente fue no. El verdadero cristiano nunca ve a negar a Cristo como una opción, nunca. Es imposible para él negarlo, porque Dios ya lo compró, ya lo tiene para él. Pero dice Judas, acuérdense de esas palabras. También nos hablaron acerca de juzgar. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Con todo lo que está pasando, incluyendo lo de Asbury, si es un avivamiento o no es un avivamiento, creo que es un buen ejemplo para no creer a todo espíritu. No crean a todo el que publica cosas en Facebook, por muy reconocido que sea. Es autoridad de la escritura y nada más, no aquel que es famoso. Probemos lo que está ocurriendo en Asbury, por ejemplo, para ver si es de Dios. O sea, es innegable que algo está ocurriendo, pero no vamos a saber qué es o qué fue hasta ver los frutos de las personas que asistieron. Por lo tanto, oremos por esas personas. Gloria a Dios, porque si es de Dios, qué bueno que esté pasando eso y que no ocurran balaceras como en otras universidades, donde los estudiantes están siendo acribillados por personas que no tienen nada que ver con la universidad. Dice Judas, juzguen, acuérdense, juzguen. Falsa, sana doctrina. Dice en segunda de Juan, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque el que lo saluda participa en sus malas obras. Por esta razón, un cristiano no debe asociarse con falsos maestros.
No quiere decir de que si tú tienes un amigo que sabes que es falso maestro y te viene a visitar, no quiere decir que no lo recibas y no platiquen y convivan. Pero el momento en que él te quiera hablar de las escrituras, que él te quiera enseñar lo que él cree, ahí dice, ahí no pongas atención ni lo recibas. Si es para eso, ni le abras la puerta, no te juntes con él. ¿Por qué? Porque esa doctrina es de demonios, no es la sana doctrina. Dice, verso 17, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que nos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Pedro lo dice de la siguiente manera, ante todo sepan que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Estas personas, estos burladores, son personas que no entienden, que creen que saben, pero no han comprendido nada. Aquí Pedro habla de personas que están burlándose de cristianos, diciendo, no, que iba a venir tu Señor. ¿Dónde está? Se está tardando mucho. No lo veo. ¿No será que es mentiroso? Porque prometió que iba a venir y hasta ahorita no ha llegado. Cuando dice Judas en los últimos tiempos se refiere a partir de la ascensión de Cristo hasta la fecha de hoy. Ya estamos en los últimos tiempos desde que Jesús ascendió al cielo. La iglesia del primer siglo estaba viviendo los últimos tiempos y es consistente porque dice, hay personas que van a tratar de desviarnos. En Hechos, Timoteo, Santiago, Primera de Pedro, Primera de Juan, Hebreos, nos hablan de los últimos tiempos. Estos burladores se puede traducir como un falso maestro por implicación, alguien que va tras sus propias pasiones. La palabra pasiones, epithumia, es un anhelo o una necesidad por lo prohibido. Esta pasión no es como cuando uno quizá es tentado y uno ve algo y como que se ve atractivo y a lo mejor uno empieza ahí a fantasear qué pasaría, ¿no? Si esto, aquello, pero no lo llevas a cabo y te arrepientes por ese pensamiento. Estos burladores que van tras sus propias pasiones anhelan eso. No es de que fantasean, sino que lo anhelan tanto que van tras eso, aún sabiendo que está mal. Dice, acuérdense de las palabras de los apóstoles que nos hablaban de estos burladores que van por aquello que anhelan, no anhelan a Cristo, anhelan aquellas cosas. Dice, estos son los que causan divisiones, verso 19, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. El teólogo Douglas J. Moo dice lo siguiente, una de las consecuencias más inevitables es la división de la iglesia. Siempre hay personas que están listas para escuchar algo diferente y nuevo, personas que están listas para ser arrasadas por el nuevo viento de enseñanzas que esté soplando. Por otro lado están los que se aferran a su fe y como resultado la división sigue. Está diciendo, muchas veces hay divisiones y son inevitables porque por un lado tienes a estos falsos maestros que están con sus nuevas revelaciones, visiones, unción, tiempos del Señor, refrigerio, y la gente, y siempre hay gente que quiere cosas así. Por otra parte, están aquellos que son fieles a las escrituras, fieles al Señor, que meditan en la palabra del Señor a diario y reconocen la verdad y no siguen a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente, que ocurre esa división. Pero como hemos dicho anteriormente, es mejor estar divididos por la verdad que unidos en el error. Dice, estas personas son mundanas. La palabra mundano, psúquicos, ya lo vimos anteriormente, tiene que ver con algo físico, natural, pero básicamente se refiere a alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Cuando dice que son mundanos, es decir, el Espíritu de Dios no habita en ellos. Y una vez más, compárese con los que sí tienen el Espíritu de Dios, que serían los neumáticos, es decir, perteneciente al Espíritu Divino de Dios, uno que está lleno y gobernado
por el Espíritu. Entonces, ¿por qué son así? Porque no son espirituales, es decir, el Espíritu Santo no habita en ellos, no conocen a Cristo, no son nacidos de nuevo. Por esta razón tienen que mentir, tienen que formar sus networks de personas herejes también, porque quieren saber más, son dominados por su carne, son sensuales, provocan fraudes, hacen nuevas religiones, mas debemos recordar algo, ellos no son de nosotros. Entonces, Judas nos presenta una vez más todas estas cosas que hacen los falsos maestros, nos dice las consecuencias, pero también nos exhorta. Aquí está la exhortación. Acuérdense de las palabras que dijeron los apóstoles, que dijo Cristo. Para nosotros es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están las palabras que Dios quiso darnos por medio de sus siervos los apóstoles. ¿Cómo voy a saber todo esto si no leo las escrituras? ¿Cómo voy a reconocer un falso maestro si no leo la palabra de Dios? El libro de instrucciones. ¿No le ha pasado que a veces compra un artículo para la casa y lo primero que hace es sacar todos los tornillos y las bolsas y lo empieza a armar y nunca abre el instructivo? Al final le sobra un tornillo, otro tornillo, o le quedan las calcomanías donde no deben de ir. ¿Cómo va a quedar bien si no lees las instrucciones? ¿Cómo voy a distinguir un falso maestro si no sigo las instrucciones? Déjame les dejo con esta bendición. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. ¿Ok? Ok, perfecto, mi hermano. Muchísimas gracias. La verdad, si alcanzamos con los 6 versículos, mira. Y traté de ir lo más rápido posible. No, que nada, no, pues qué bendición. Bueno, vamos ahora con las preguntas. Inscríbete gratis en el enlace de la descripción para que vayas a Telegram y luego te tendremos aquí en Zoom, aquí en el programa de educación continua de RTM Academy. Y bueno, vamos con algunas preguntas. Quienes están en Zoom pueden levantar la mano o pueden enviar su pregunta en el chat si de pronto están muy tímidos el día de hoy. Y quienes se encuentren en Facebook Live pueden enviar también sus preguntas por medio de la página de Parenting Theology and Apologetics, ¿vale? Entonces por ahí nos estaremos viendo. Vamos primero por Zoom, ¿les parece? Entonces arrancamos. Bueno, tenemos solamente una pregunta. Ligia pregunta. Marcos 16:17, para que lo vayas buscando por ahí, Simón. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. ¿Esto era exclusivo para los apóstoles o también para nosotros? Bueno, aquí la palabra señales, que también puede ser traducida como milagros, debemos recordar una vez más cuál era el propósito de los milagros. El propósito de los milagros siempre en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en Hechos vemos que son para confirmar al mensaje y al mensajero. Si usted piensa en milagros en el Antiguo Testamento, en realidad no hay muchos. Que está Moisés, está Elías, ¿quién más? Eliseo, quizá Josué, que abrió poquito ahí el río, el charco, ¿no? O sea, pero son contados. Y en realidad, por ejemplo, cuando la señora le está dando de comer, ¿no? Que le dice, oye, prepárame a mí primero y después ustedes. O sea, nada más eran poquitos, eran tres en la casa. O sea, nadie vio nada más, ni hubo revuelto. O sea, tenían cosas específicas. Y en este caso era confirmar al mensajero, para que la gente escuchara su mensaje.
Entonces, aunque aquí dice que estas señales acompañan a los que han creído, debemos recordar que los apóstoles hacían estas señales para que su palabra fuera confirmada, para que la gente pusiera atención, para que la gente supiera que ellos fueron enviados por Dios. Cuando Nicodemo está hablando con Jesús, le dice, yo sé que tú vienes de Dios por los milagros que haces. Dice, porque si Dios no estuviera contigo, no pudieras hacer eso. Ah, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Una vez más, ¿todos echan fuera demonios? Bueno, yo quiero pensar que el verdadero cristiano pudiera tener esa autoridad siempre y cuando Dios lo permita, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión yo recuerdo que mi papá recibió una visita, una muchacha que tenía problemas y sucedió que estaba poseída. Yo estaba ahí de chismoso en las escaleras escuchando toda la conversación y mi mamá solamente me dijo, ¿sabes qué? Esto sí va en serio, mejor vente acá al cuarto, vamos a orar. Y al final la muchacha quedó bien. O sea, quiere decir que mi papá es un apóstol, todo eso. No, yo creo que un verdadero cristiano puede tener esa habilidad si el Señor lo dispone. Hablar en lenguas, bueno, las lenguas son dones que Dios da a quien quiere y como quiere. Es decir, que no son para todos. Entonces, ah, tomarlo como algo que tiene que ocurrir, también debemos de tomar el siguiente verso, que voy a agarrar serpientes y no me van a hacer nada, lo cual hemos visto, especialmente aquí en Estados Unidos, varias personas que se han muerto por andar haciendo precisamente eso. Y notemos algo, estas personas verdaderamente creían que podían hacer eso. ¿Y qué pasó? Agarraron la serpiente lo mordió, se fueron al hospital y a los 10 murió. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Recordemos algo que dice Santiago, para que oren por los enfermos. Dice, pondrá las manos sobre los enfermos o algo. Déjame lo busco, no quiero parafrasear, quiero leerlo tal y como está. Está en Santiago, me parece Santiago 5 si no mal recuerdo. ¿Dónde está Santiago? A ver, para los que si me quieren ayudar a buscar donde dice la oración de fe ah, sanará o salvará al enfermo. A ver, veamos. Mm, A ver, la Biblia más rápida del oeste. ¿Quién? a ver, Santiago 5 15 al 16. ok. Dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado le será perdonado. Luego más adelante dice, obviamente esta es la versión, la Biblia de las Américas, pero usualmente se entiende que este pasaje dice que la oración de fe sanará al enfermo, pero una traducción literal debe leerse como que la oración de fe salvará. El enfoque está en salvar su alma, no necesariamente sanar al enfermo. Entonces, si queremos tomar literalmente lo que dice en Marcos, que estas señales seguirán a los que creen, si eso lo tomamos literalmente para nosotros hoy en día, sin embargo no vemos que suceda, ¿qué quiere decir? Que no hemos creído en Él, o que no tenemos suficiente fe, o que quizá esto no era para nosotros, sino quizá para las personas del primer siglo donde se estaba estableciendo el canon, donde los apóstoles estaban llevando el evangelio y esparciéndolo, y necesitaban de esas señales para que la gente pusiera atención. Entonces, en ese sentido, yo pudiera decir que es exclusivo para los apóstoles, aunque no niego la posibilidad que si a Dios le place usarnos en una situación así, donde pongamos las manos y se sanen, bien lo puede hacer. Así es. Recuerdo que alguien, eh, de hecho, cuando mi hija estuvo enferma hace poco, mi hija estuvo enferma. Gracias, por cierto, a todos los que estuvieron ahí apoyándonos en oración, las ofrendas que recibimos. Sea toda la gloria al Señor, gracias. Recuerdo que alguien me escribió
alguien me escribió sobre eso que tú estás hablando y, y me sorprendió por lo que me escribió. O sea, digamos que no condeno de ninguna manera lo que esta persona me llegó a... Ya les voy a leer como un fragmento, no voy a decir nombres ni mucho menos, pero no condeno lo que esta persona dijo, porque pues no lo dijo con ninguna mala intención. De hecho, le agradecí su preocupación por la salud de mi hija y también por mi salud. Pero me dijo lo siguiente. Dijo que, bueno, que conocía a alguien que me podía presentar y que yo debía seguir ciertas instrucciones para que mi hija y para que yo fuéramos sanados. Eh, que me podía pasar el contacto, pero que no era de ninguna manera para tener ningún debate teológico ni nada de eso, que simplemente es algo que tenía que hacer. Mm. Entonces, él me dijo, porque ¿cuál fue el post que yo puse? Yo dije, mi hija está hospitalizada, no hablaré de sus complicaciones, lo que sí diré es lo que haré, sin decretar, reclamar, demandar, atar o desatar, recordaré lo que dijo Arcee Sproul una vez. Mi confianza en el futuro descansa en la confianza en el Dios que controla la historia. Eso fue lo que escribí. En respuesta, pues él me dijo que no todos pueden decretar, Simón. ¿Sí? Mm. Me dijo, no todos pueden decretar. Me dijo, ese es un acto profético y ya tienes que estar fluyendo en el Espíritu Santo. Me Mm. dice, primero tu fe ya debía haber vencido etapas y pruebas para que puedas tener el don de sanidad y de ahí se hace el decreto de sanidad, que no es para para todos los cristianos. Saltándome en varias cosas que me dijo, me dice, los dones espirituales continúan, pero no es para todos los cristianos. Ok. O sea, son dados por el Espíritu Santo, de acuerdo. Luego de un proceso de transformación, ¿sí? Mm. Una transformación completa de la identidad propia. Luego de ese proceso, que son 7 pasos, se les entregan los dones espirituales mediante la apertura de la corona de vida. No sé a qué se refiere esto. Y Jesús los pasó todos en Mateo 3 y 4, por si quieres de pronto buscar, Simón. ¿Mateo qué? 3 y 4. Estoy leyendo esto, no voy a decir el nombre de la persona, pero estoy leyendo esto porque no fue algo que él se inventó, fue algo que le enseñaron y muy seguramente quienes estén viendo esta transmisión y quienes vayan a verlo por diferido, de pronto también tienen esto en mente. Entonces por eso Mm. creo valioso leerlo. Los pasos serían, primero un despertar espiritual, segundo bautismo, tercero purificación de carne y espíritu, cuarto tentación de necesidad, quinto tentación de engaños y herejías, sexto tentación de poder y séptimo corona de vida. Me dijo que algunos sean al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. Purificación, tentación de necesidad y engaño sean casi juntos, pero los demás no. ¿Sí? Mm. Me dice y finaliza, me dice, no hay que olvidar que la fe es como la semilla de mostaza, muy pequeña al principio, pero cuando ya creció es más alta que todas las demás hortalizas, tanto que bajan las aves del cielo y anidan en ella. No se trata de que no se tenga fe, por eso no tienen dones, sino que todavía la fe no ha crecido lo suficiente para tener dones. Primero se tiene que vencer esas etapas para que en su momento la fe sea suficiente para que se le puedan otorgar los dones. ¿Sí? Termino. Vuelvo y digo, ¿sí? Yo le dije a él, gracias por tu interés, gracias por tu preocupación, porque yo sé que nace, independientemente de si la teología está errada o no, es un interés que nace del corazón, una preocupación natural por un hermano que está pasando por una necesidad. En su momento yo le agradecí, le di gracias, no entré en ninguna controversia allí. Mm. Obviamente de una manera muy diplomática también lo amonesté y le dije que bueno, si el Señor quería sanarnos, pues Él lo puede hacer sin necesidad de intermediarios. Creo en un Dios soberano y pues bueno, sólido gloria, ¿no? Pero bueno, quiero escuchar tu opinión al respecto. Aquí hay obviamente un listado de 7 pasos.
pero aquí el componente fundamental, Simón, es la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fe? ¿La fe es algo que yo puedo producir o es algo que me da el Espíritu Santo o es algo que por medio de las pruebas crece o qué es la fe, cómo nace la fe, cómo se da la fe, el tener un don espiritual tiene como requisito tener algún cierto nivel de fe, no sé. Si tú te viste Dragon Ball Z, a veces me imagino aquí con el cosito de los Saiyajin como que, wow, tu nivel de fe es impresionante, toma este don. O acláranos un poco eso, ¿qué piensas al respecto? Bueno, por ejemplo, Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros se les ha concedido por amor de Cristo no solo tener fe en Él, sino también sufrir por Él. Ah, obviamente aquí la palabra para fe es pisteu o creer. Entonces, aquí dice que por amor de Cristo se nos ha concedido esta fe que lleva a la salvación. O sea, eso es dado por el Señor, ¿verdad? Para los que creemos. Por otra parte, O sea, no es que yo decida tener fe, de yo diga, hoy no. decido tener fe. Al menos para salvación, el Señor es el que nos provee esa fe. Ok. En 1 Corintios 12 dice en el verso 3, dice, les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios dice que Jesús es maldito, y nadie puede decir que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. En Romanos, Pablo dice que confesar es que con tu boca que Jesús es Señor serás salvo. Pero aquí en Corintios dice que la única manera de decir que Jesús es Señor es por medio del Espíritu Santo. Es decir, sí, cualquiera puede decir que Jesús es Señor, pero entender esa verdad y confesarlo de manera que traiga salvación es un acto de Dios, un acto del Espíritu Santo. Ahora, más abajo en el capítulo 12 de Corintios, verso 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, al momento de creer, somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo simplemente significa que ahora somos partes del cuerpo de Cristo. Pero al momento de creer, ah, al momento que nosotros nacemos de nuevo, el Señor reparte dones o regalos como el Espíritu Santo quiere. Uno les da el don de enseñanza, otro el don de evangelismo, el don de sanidad, diferentes dones. Entonces, el hecho de ser nacido de nuevo garantiza de que el Espíritu Santo te ha dado por lo menos un don, pero no porque te lo hayas ganado, porque hayas tenido mucha fe, él simplemente lo da porque quiere. Ni por seguir una serie de 7 pasos para obtener No, el don de sanidad, que es claro. básicamente lo que me estaban diciendo. Sí, en todo caso, eso que menciona esta persona sería como que, ok, te vamos a poner a prueba temporalmente y si la pasas, entonces ya te damos el puesto. Sí, exacto, Así me suena. básicamente. Sí, entonces técnicamente no, obviamente. Entiendo que hay, por ejemplo, cuando dice que hay personas que tienen el don de fe, ahí no es el don de fe para creer, sería como el don de fe de esas personas que en cierta manera las necesitamos en nuestras vidas, ¿no? No te preocupes, hermano, todo va a salir bien, vamos a orar, sigue adelante, ¿no? Hay personas que tienen ese don y hay Sí. personas que quizá que de repente pasa algo y no vemos ni cómo vamos a salir. Entonces esas personas usan ese don con nosotros para nuestra edificación y para salir adelante. Entonces yo creo que ese es un tipo de don, o más bien el don de fe que el Señor provee. Sí. Pero así como lo estás mencionando, de que tienes que tener fe para sanar, bueno, ok. ah, el que decide si se sana o no es el Señor. Más que también hay algo curioso. Generalmente he visto gente que tiene el don de sanidad pero se enferma. ¿Sí? No sé cómo funciona entonces el don de sanidad. Es decir,
no me puedo sanar a mí mismo. O sea, miren, esto que estoy diciendo no es porque no me estoy burlando, no. O Ujú. sea, aquí estoy sentada en una posición de escepticismo, ¿sí? Como cualquier otra persona podría ser escéptica en el mundo y tú le hablas de algo como esto, ¿sí? Entonces, o sea, estoy tomando, a decir verdad, esto también con seriedad, sin llegar a ofender a alguien que de pronto pueda creer en esto, pero realmente nosotros ante todo esto que está pasando en el mundo debemos retener cierto grado de escepticismo, no por el dudar por dudar, ¿no? No porque no crea, no valore, no confíe en la escritura, no por eso, no porque no crea en Dios, no, sino debemos retener cierto grado de escepticismo para ir a la escritura, para ir a la escritura. Yo no puedo decir, no, es que el profeta lo dijo y pues por eso es verdad. No, es que mi pastor lo dice y yo confío en el pastor, entonces no importa lo que él diga. No, debemos retener cierto grado de escepticismo para ir a la escritura y no caer en falsas enseñanzas, no caer en falsos maestros, en fin, ¿no? Entonces, aquí, como les decía al principio, la idea de este curso es que podamos aprender, podamos desmitificar ciertas cosas y podamos aclarar ciertos términos y ciertas dudas que a veces nos rondan por allí y que de pronto no tenemos a la mano una persona para poder aclarar las inquietudes. Ahora bien, puede que no tenga siempre una persona como Simón al lado, porque pues Simón no vive contigo, pero tienes la Biblia y la sola escritura es suficiente para aclarar estas inquietudes, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Eh, no veo más preguntas, no veo más preguntas por acá, pero sí tengo quizá una última pregunta en el caso de que no hayan más personas por allí. Y perdóname Ok. porque hoy amanecí preguntón, Simón. No, dale, dale. Bueno, hay muchas personas que tienen esta pregunta y de hecho en algún momento yo tuve que enfrentarme también a ella. La iglesia. La iglesia naturalmente no es perfecta mientras siga dirigida y liderada por hombres. El hombre se equivoca. Si algo nos ha demostrado la escritura es que engañoso es el corazón del hombre y hay caminos que para el hombre pueden parecer rectos, pero terminan siendo caminos de destrucción, de maldición, en fin. Bien, entonces no hablemos de una iglesia perfecta porque no la hay. Ujú. ¿En qué momento yo debo irme de una iglesia y buscarme otra? ¿Cuáles son como las razones por las cuales yo debo irme de una iglesia? Porque, o sea, la verdad es un poco utópico creer que vamos a estar 100% de acuerdo con todo lo que el pastor piense, Claro. ¿verdad? En temas administrativos, ministeriales, hasta el alabanza, en fin. Bien, entonces, qué cosas, qué desacuerdos o qué cosas debo considerar yo para decir, me voy a otra iglesia? Ok, ah, bueno, lo importante es reenfatizar lo que bien dijiste, que tengan en claro que no hay iglesias perfectas. No importa la iglesia que vayas o la iglesia en la que te enamores, cuando ya pasas ahí mucho tiempo, especialmente si trabajas en la iglesia, si estás involucrado, por ejemplo, en el equipo de media o los que están atrás cuando hay reuniones, o sea, los que estamos a veces atrás es donde verdaderamente sale todo lo que hay, ¿no? Todos estos hombres imperfectos que están tratando día a día de llevar, o sea, la gente normal que va a la iglesia y solo asiste, pero no sabe lo que pasa detrás, a veces yo creo, esa es la diferencia, ¿no? Del que solo va y del que está metido ahí a diario, que es el que ve todo lo feo. Pero si la pregunta va a redirigir a una persona que no está tan involucrada, sino que simplemente va a aprender, sirve en algunas cosas, yo podría decir que, número uno, asegúrese que esa iglesia tiene la Biblia como su autoridad, que el pastor se note que tome el tiempo en la semana para estudiar, que la forma en que sabe si estudió o no es si usa las escrituras. Porque usualmente cuando Dios, entre comillas, les da algo nuevo, empiezan con que el Señor me mostró, el Señor me reveló.
y mencionan ejemplos y testimonios, pero nunca apelan a las escrituras. Entonces, número uno, asegurarse que las personas estén capacitadas para enseñar. Número dos, que las personas que están enseñando te dirijan a Cristo, porque si no está Cristo en el sermón, entonces, ¿cuál es el punto, no? Número tres, si eres papá, mamá y tienes hijos, asegúrate que el ministerio de niños o de jóvenes sea un ministerio que tengan a un pastor, a un líder con sana doctrina, una persona que se dedique a enseñarle a los niños, pero y no nada más entretenerlos, con juegos o sea, yo entiendo que los niños 5 años y eso es ok, pero si son estudiantes, asegúrense que les están enseñando la palabra de Dios. Ah, hable con los pastores. Si está visitando una iglesia, hable con el pastor, hágale ver sus inquietudes. Por ejemplo, cuando llevamos a nuestra hija a la universidad, estábamos buscando una iglesia, fuimos a visitar una iglesia. Al final del servicio, nos acercamos al pastor y le dijimos, mi hija va a empezar a venir a la universidad, necesita una iglesia, pero tenemos unas preguntas. Ah, ¿Qué cree acerca de esto? ¿Qué piensa acerca de aquello? ¿Qué pasaría en esta situación? O sea, tratar de investigar qué es lo que verdaderamente cree el pastor. Porque una cosa es lo que diga en el estatuto de fe y otra cosa es lo que el pastor cree. Esa es una muy Entonces, buena técnica, entrevistar al claro, pastor. sí, sí, porque sí, o sea, si él me va a estar alimentando, debo asegurarme que sea buena carne, no que sea carne que está sucia, toda fea. De acuerdo. Entonces, son varias cosas que hay que considerar, ah, importantes, que las personas amen a Cristo, amen a la palabra, se aferren a la palabra, que tengan un buen equipo para que los niños, también que amen a las misiones, evangelismo, una iglesia que está hermética, que solamente se predica para ellos mismos, pero no sale, entonces ese es un problema. Ah, en cuanto a la música, ahí yo creo las divisiones están divididas. Asegurarse que las canciones sean cristocéntricas, que no hablen nada más de mí, que yo este y que yo era el otro y que Dios me dio eso, o sea, no, que glorifiquen a Cristo por quién es Él. De Ah, acuerdo. ¿Qué otras cosillas pudiéramos usar? Los Ah, sacramentos también, sí, los por ejemplo. sacramentos, cómo se imparten. Yo creo firmemente que los sacramentos no son para los no cristianos, son solamente para el cuerpo de Cristo. De Y creo acuerdo. que cada vez que se presentan se debe de leer cuando dice Corintios, de que muchos mueren porque abusaron. De acuerdo. Entonces, porque yo no quiero dar, porque dice, los que comen así como sea, están comiendo juicio, yo no quiero darles juicio, yo tengo que advertirles. Entonces, son cositas que uno debe de considerar. Y, por ejemplo, ¿cuál sería, esto es cuando vas a visitar una iglesia, pero cuando yo debo de irme de una iglesia? Bueno, asegurarme que no son por razones personales, por decirlo así, o sea, no porque me caiga mal el pastor o cosas así. La pintura no me gustó. Sí, cosas, o que la música está muy fuerte, o que esa canción no me gustó, o sea, son cosas que, como te digo, a veces nos tenemos que aguantar ciertas cosas. De Pero acuerdo. mientras la palabra sea predicada, entonces no hay problema. Pero si ni la palabra está siendo predicada, si el pastor está improvisando, si no hay esta pasión por evangelización, por alcanzar a las personas, si no se invierte tiempo en los niños, en los jóvenes, si cualquiera se sube al altar a predicar, entonces ya ahí tenemos varios problemas. Por ahí no es. Sí, claro. Acá hay una iglesia que recuerdo que mi mamá un día visitó y se le iba entró, se sentó y alguien se le sentó al lado y comenzó a profetizarle. Y lo mismo sucedía con todo el que iba entrando, alguien se sentaba al lado y le comenzaba a profetizar. Me dijo, hijo, ¿qué piensas de eso? Y yo, que por ahí no es. Sí, búscate otro. Pero sí, pero hay cosas que necesitamos prestar atención, ¿sí? Entonces ahí tienen de tarea el fin de semana. Eh, ¿Qué clase de alabanza están cantando? ¿Qué clase de canciones hay? ¿Qué está predicando el pastor ese día, el predicador ese día que está predicando? Y también es una invitación, esta es una tarea que yo siempre le dejo, incluso, bueno, los dos lo dejamos en el curso de Teología Reformada, siempre les decimos, mira, ve y mira cuáles son como los estatutos de fe, ¿no? ¿Cuál es la declaración de fe de tu iglesia? Y me ha sorprendido que muchos estudiantes siempre nos dicen, no, pero mira, fíjate.
que en ninguna parte está la declaración de fe, ni en la Ah, página web, ni en la entrada. En algún momento alguien me dijo, le pregunté a mi pastor que cuál era nuestra declaración de fe, en qué creíamos, y me dijo que él no sabía, que en algún lugar debería estar, y yo, no puede ser. O sea, ni el pastor sabe qué es en lo que cree la iglesia. Entonces, ahí tienen de tarea eso. Gracias, Simón. Mira, mi pregunta no fue la última. Vamos con Ricardo y luego voy con José, que tiene una pregunta en el chat. ujú. Ricardo, te escuchamos. Puedes desactivar el audio. Habilitar el micrófono, digo. Ok, Ricardo, ¿estás ahí? Si estás hablando, no está Sí, habilitado. Ok, ahora, ya. Ahora sí, ok. perfecto. Sí, Ricardo, ¿desde ok. dónde nos sintonizas? De- desde la ciudad de Los Teques, Venezuela. Uh. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano! Bienvenido. Gracias, hermano Joaquín, el profesor Simón. Gracias por esta oportunidad. Quería comentar algunas cositas y en ello voy a formular la pregunta. Estamos hablando de dones y sabemos que, como hemos hablado hoy, el Espíritu da como quiere y reparte los dones. Y la Biblia dice que es para edificación de la iglesia, no es para edificación de el que lo recibe, sino para ministrarlo a los demás. Ahora, es interesante lo que habíamos hablado de que, por lo menos en Hechos, capítulo 19, cuando Pablo está en Éfeso, Dios dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, Pablo tenía el don de sanidad, según veo, pero él no podía sanarse ni a sí mismo, lo que habló Ujú. el profesor Simón, y no pudo sanar a Timoteo, sino que dice, bueno, tienes una enfermedad del estómago, toma un poquito de vino. De Entonces, acuerdo. pregunto, pregunto, a mi parecer, según lo que dice la Biblia, Dios utilizó dones ministeriales de llamamiento, lo que eran los profetas, los apóstoles, en un momento determinado, cuando se iba a poner el fundamento, vamos a decir así, pero eso tuvo un lugar y un momento y ya deja, ¿no? La Biblia dice que las profecías cesarán, las lenguas cesarán, y lo único que permanece es el amor. Y en 1 Corintios 12 y después 14 hay dones, pero hay singular el capítulo 13 en el medio, que dice que lo que perdura y todo lo que debemos hacer es el amor. Pablo dice, si yo tengo todos los dones y hago milagros, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, De acuerdo. todo lo que debemos hacer es en amor. Ahora, la pregunta es, ¿hay dones que ya han cesado? Porque yo sé que Dios es el mismo, ¿no? Dios tiene poder para hacer milagros, para sanar como quiere, cuando quiere, pero hay un don, como muchos piensan que hay dones activos igualitos que antes, que hay apóstoles, que hay profetas, y bueno, ya se aclaró parte de la profecía, ¿no? Que es evangelismo, pero no, esa profeta de revelar algo nuevo, que ya la escritura está completamente enseñada. ¿Qué me podían decir? O sea, todos los dones están activos, porque para mí en lo personal, quiero que me aclare el profesor Joaquín y Simón, siento que algunos ya han cesado. No quiere decir que en algún momento, si Dios quiere hacerlo, pueda activar un don en un momento con alguna persona especial para sanar, pero que no es activo, porque yo digo, si hay personas que tienen el don de sanidad, es curioso porque entonces hay campañas de sanidad, pero no sanan a todos. O sea, de sanidad, a veces uno ve en la escritura y la Biblia dice, bueno, si alguien tiene el don de sanidad, si estuviera activo, entonces yo no debo llamar a los ancianos, como dice la palabra de Dios, llamen a los ancianos, oren por él, úngale con aceite, sino llamen al hermano que tiene el don de sanidad y ya. De acuerdo. Y, y, Esa es la primera pregunta. y hay algo curioso con lo que tú dices, perdón, Ricardo, que casualmente recuerdo tanto una noticia. Eso pasó fue con Guillermo Maldonado. Tenía una cruzada de sanidad eh, antes del COVID-19 y como 2 semanas después dijo cancelada jornada de sanidad por COVID-19. Y yo dije, no, pues o sea, es cuando más deberías hacer la jornada para que sanes a todos estos enfermos de COVID, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. increíble, increíble. Bueno, Ricardo, no sé si terminaste tu pregunta.
Esa era la primera pregunta que después me responden, por favor. Y la segunda es lo siguiente. Estamos hablando aquí en Judas de que entran a personas y que causan divisiones y sabemos que son individuos mundanos que no tienen el Espíritu de Dios. Sí, Ahora, en todas las iglesias puede penetrar uh, activamente personas que van a traer división, o sea, porque el don de discernimiento, de saber, como estábamos diciendo, que es importante, por lo menos, hacer una encuesta a un pastor que va a estar ahí, o sea, saber si está bajo los parámetros bíblicos. Bueno, ya Timoteo da un listado, ¿no? Cómo debe ser un pastor. Algunos parece que no obvian eso. La iglesia misma no evalúa a un pastor conforme a eso, que sea venido de una sola mujer, X, todo, no dado al vino, todas esas cosas. O sea, hay el don de discernimiento. ¿Por qué causa, verdad? Entra estos falsos maestros en la iglesia y causa divisiones. Es por inmadurez de la iglesia, de los hermanos. ok. Bueno, Ricardo, entonces, para orientar las dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver básicamente con el continuismo y cesacionismo de dones espirituales. ¿Cesaron Correcto. o cesaron algunos, pero otros siguen vigentes? Esa es la primera pregunta, ¿vale? Sí, Perfecto. Simón, Ok, en cuanto a los dones, obviamente creemos que Dios reparte dones. O sea, en ese sentido, Dios sigue repartiendo dones. Creo que donde está la diferencia es como cuáles dones todavía sigue repartiendo y cuáles no. Mencionabas, por ejemplo, de los profetas. Si hubiera profetas todavía como en el Antiguo Testamento, eso quiere decir que ellos son el canal por el cual Dios solamente habla. Y si sería eso, entonces la Biblia ya no sería la única autoridad, sino también sería lo que ellos digan, porque representan a Dios. Obviamente eso sabemos de que ya no hay, porque Dios ya habló, como dice en Hebreos 1, habló por medio de sus profetas, pero en estos últimos días ha hablado por medio de su Hijo. Entonces ahí al menos eso ya queda descartado. Apóstoles, sabemos que son 14, son los 12, Pablo, perdón, y Matías. Judas se suicida. Entonces queda Matías en su lugar, que tenemos los 12, y luego Pablo, que es el que dice que quedó el último como un abortivo, ahí quedó él. Ah, Cuando vemos Apocalipsis, dice que el Nuevo Jerusalén está con las piedras de los 12 apóstoles, no menciona a Pablo, pero se refiere a los originales, dice que los apóstoles son es el fundamento y Cristo es la piedra angular. Entonces siempre son 12, 12, 12, 12 en ese sentido estricto de la palabra. Ahora, creo que hoy en día yo pudiera considerar que alguien tiene el don de apóstol en el sentido de que es enviado por su iglesia a ser misionero. Hacer misiones yo creo que es un don de Dios, porque no cualquiera tiene ese amor y pasión por ir a un país totalmente desconocido y llevar el evangelio. de acuerdo. Entonces, en ese sentido, alguien que es enviado es un apóstol, mas no tiene el oficio de apóstol. Yo pienso que hay dones como por ejemplo de los que se hablan, que es el de profecía, enseñanza, exhortación, sabiduría, conocimiento, pastor, maestro, evangelista, misionero. Esos dones yo creo que todavía están activos. Están dones de servicio, que es el de dar dádivas, misericordia, el de tener fe, discernimiento, ayuda, administración. Creo que esos dones son necesarios en la iglesia. Creo que donde yo personalmente marcaría la diferencia, basado en las escrituras, sería en los dones que causan señales o prodigios maravillosos, maravillas que le llaman las escrituras. Por ejemplo, esos son los que yo digo que los apóstoles, y al menos como lo muestra Hechos del Nuevo Testamento, que los apóstoles tenían que hacer para confirmar que eran enviados y para confirmar el mensaje. Cristo cuando hacía estas señales confirmaba que él era enviado de Dios. Entonces yo creo que esos son los que no vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios está escrita. Esta es la palabra profética más segura. Entonces no necesitamos milagros. ¿Por qué? Porque los milagros en realidad no salvan a nadie. Lo que necesitamos es la predicación de la palabra. Un milagro puede hacer que una persona se sienta bien y todo eso, pero el milagro no le cambia la vida, el milagro no lo salva. Lo que lo salva es el Evangelio, Cristo. Ah, si me dices, entonces no crees en milagros así, bueno, el milagro que creo que ocurre
Hoy en día, que es algo totalmente milagroso en todo el sentido de la palabra, sería cuando alguien nace de nuevo, porque eso es un trabajo del Espíritu Santo que nadie más puede hacer, solo Dios. de acuerdo. ¿Cómo explicas que alguien ah, que era blasfemo, que alguien que odiaba a Dios, de repente ya es una bolsita de dulces? Solamente el Señor lo puede hacer. Entonces, ¿creo en milagros? Sí. ¿Cuál? El nuevo nacimiento de una persona. Mas no creo que sea necesario que haya como todas estas ah, cosas que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Éfeso que mencionaste, dice que las personas incluso llevaban las cosas personales de Pablo. La Biblia en ningún momento aprueba el uso de talismanes, porque eso ya sería caer en idolatría y cosas así de magia. Pero recordemos, Pablo estaba en Éfeso, una ciudad que le gustaba la hechicería y la magia. Claro, Entonces, eso ayudó que la persona pudiera confirmar, oh, wow, este sí es verdadero. Y Pablo usó eso para enseñar ahí por mucho tiempo y establecer el mensaje. O sea, no nomás hizo los milagros y se fue, aprovechó la atención de la gente que causaron los milagros y enseñó diariamente. Entonces, ¿cuáles son los pienso que no son necesarios? Son estos los dones y prodigios. ¿Dios los puede hacer? Sí. ¿Los hace? Al menos yo no he visto ninguno, pero no dudo que los haga quizá en lugares remotos donde sea necesario confirmar, quizá, por decirlo así, a un misionero. de acuerdo. Eh, También hay que recordar que no podemos confundir nosotros la adivinación con la profecía, que es lo Ujú. que comúnmente se hace. ¿Mm? No hay que confundir, eh, bueno, creo que ya lo dijiste todo acá, Simón. Ricardo, la segunda pregunta, ¿cuál era? Recuérdame. Era si el entrar falsos maestros dentro de una iglesia para causar división era problema de la iglesia por inmadurez Ok, o porque no estén revisando, ¿verdad? A esos líderes que ellos ponen, sean maestros, sean pastores, o sea, van a entrar, o sea, la Biblia dice que van a entrar falsos maestros, van a seducir y esto, pero podemos decir cuál es la causa, bíblicamente, por supuesto, porque no debe ser algo que pienso yo, sino que dice la Biblia, ¿por qué entran, no? O sea, claro, está dicho, está profetizado, pero no en todas las iglesias yo he visto, porque sí he visto iglesias con divisiones, pero yo digo, wow, aquí faltó inmadurez, aquí faltó discernimiento, aquí faltó parte de esto, y quería saber un poquito la opinión de ustedes, de Joaquín y del profesor Simón. Yo pienso que, por ejemplo, hay iglesias que se dividen, pero quizá por algún punto doctrinal, en que algunos lo quieren hacer de una manera y otros lo quieren hacer de otra. O sea, ese tipo de divisiones no sé si sean necesarias, pero lamentablemente ocurren. Estas divisiones que menciona aquí Judas, yo creo que son saludables. ¿Por qué? Porque los que no son de nosotros se tienen que ir y eso es bueno. Porque no son del Señor, no aman a Dios, aman sus propias pasiones, quieren estar escuchando a personas que no son cristianas. Pues está bien, pues que se vayan, ¿no? Entonces, en ese sentido sería como una manera de filtrar a la iglesia. Ahora, ¿por qué llegar hasta ese punto? Bueno, yo creo que es responsabilidad de los encargados, de los ancianos, del pastor, de que no ah, analizan bien a las personas que están poniendo en el liderazgo. Quizá tiene carisma y todo eso, porque atrae gente, pero no ven sus calificaciones, no, los requisitos que menciona en Timoteo. O sea, simplemente los ponen por cualquier cosa. Entonces ahí es problema de liderazgo, es problema de que también el liderazgo no le enseña a la iglesia a poder filtrar a estas personas que están enseñando. En una ocasión, yo no quiero decir que fue un falso maestro, pero en una ocasión, en una clase de mis hijas, en otra iglesia donde íbamos, el predicador de jóvenes estaba enseñando la historia de David y Betsabé. El tema general era de que todos fallamos, no hay nadie perfecto. Pero en su plática él hizo el comentario de que David abusó sexualmente de Betsabé, es decir, que la violó. Y mis hijas fue lo único que captaron de toda la enseñanza. O sea, no captaron que aún así el Señor lo restauró y él se arrepintió. O sea, no, ellos se claro. quedaron impactados con que David violó a Betsabé. Wow. Entonces, yo hablé con él, le di mi postura, le dije, yo creo que estás mal por esto y por esto, y me dijo,
¿sabes qué? Tu postura tiene sentido. Le digo, ese es el problema. Que tú diste tu postura como la única postura sin haber considerado otras y se las diste a los muchachos. Otra, aquí tienes muchachos de 11 para arriba. ¿Saben los papás que puedes usar ese tipo de términos? ¿Qué tal si ellos no saben ni qué es una violación? Y llegan a su casa y le dicen, oye, ¿qué significa violar? O sea, ¿dónde lo aprendiste? ¿Qué tal si Claro. los papás todavía no están listos para hablar con el niño acerca de eso? Entonces, yo no estoy diciendo que es un falso maestro, estoy diciendo que al menos en este caso, mis hijas me trajeron la noticia y yo fui a investigar a ver qué pasó. El muchacho, el que estaba liderando, reconoció su error, dijo, gracias por traer esto, lo voy a considerar. Ah, yo le dije, creo que sería bueno que te disculparas con los papás. Al final ya no supe si lo hizo, pero esa es la idea. La iglesia debe de ser entrenada a que cuando pase algo así no tengan miedo en hablar con los líderes, no a reclamarle ni echarle cosas en la cara, sino hablar con ellos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste esto? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué dice el texto bíblico? Pero no, a veces nos confiamos, no, que lo hagan ellos y allá están bien saludables y tú no te metes para nada. O sea, uno debe de, como líder, debe enseñarle a su iglesia a poder identificar a estos falsos maestros. Al punto de que si yo estoy enseñando y se me sale algo que no debo, la iglesia misma me diga, oiga pastor, oiga maestro, usted dijo esto y quiero que me explique más. De Por acuerdo. ejemplo, en una ocasión en un estudio bíblico, una pareja, cuando estaba hablando de que los ángeles entregaron la ley, ellos me dijeron, oye, pero ¿dónde dice eso? O sea, ahí no me retaron, pero ellos, oye, pero ¿qué pasó? No, eso no es así, bla, bla, bla. Entonces yo les di los versos, les expliqué cómo está todo y ellos dijeron, no, ok, bueno, no sabía, lo voy a investigar. Al siguiente servicio les pregunté, ¿y qué investigaron? Ah, no lo hemos hecho. Pues no que te preocupaba tanto lo que yo dije. O sea, está bien que reten a la persona, pero también que vayan a investigar a ver si es cierto. Claro. Entonces, en resumen, es culpa, pienso yo, de el liderazgo, pero también de las personas que no hacen su tarea. Claro, es que a veces tenemos esa manera errónea de pensar de, no, yo qué me voy a poner en eso. Ya él se las verá con el Señor, es lo que uno escucha, ¿no? Ya él tendrá que rendirle cuentas al Señor. ¿Quién soy yo para decirle? Y nos llenamos de excusas y de pretextos para eludir la responsabilidad que tenemos nosotros como atalayas, sí, diría Ezequiel, como atalayas que somos. Bien. Ahora, si en cada sermón le encuentras algo malo, puede que el problema no sea el pastor. Sí, de acuerdo. Claro. No, es que la prédica no me gustó porque ese pastor solo habla de pecado, infierno, arrepentimiento. ¿Y dónde están los versículos de ánimo? Y porque también hay cristianos así, ¿no? Quieren un evangelio sin infierno y sin perdón de pecados. Claro. Y en eso también hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, y vamos con ya la última pregunta que tengo por aquí, Simón. Ok. Lucas 10:19 dice, ahora acá, listo, Lucas 10:19, ¿solo era para los primeros apóstoles? Lucas 10:19 dice, permíteme, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Ok, Ok. espero que esa pregunta no sea porque quieres ir a meterte allá entre los escorpiones y serpientes. Claro. Bueno, si lo leemos desde el 17, dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no se pongan contentos por esto, de que los espíritus se someten, sino pónganse contentos de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí Jesús obviamente, designó a estos 70 con una misión y era para ellos. Esta misión fue exclusivamente para estos 70. Pero aún a ellos les dijeron, el punto no es hacer todo esto, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que importa. Otra manera de decirlo, no quiero, obviamente, que puedo cambiar yo de las palabras del Señor, lo que Él dijo, eso es. Pero si lo pudiera decir de otra manera sería,
el punto no es hacer milagros, el punto es salvar personas y que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Que venga lo mismo a los milagros. ¿Qué importa que todo el mundo haga milagros, pero si nadie se arrepiente, entonces ¿de qué sirve? De acuerdo. Amén. Muy buena respuesta, Simón. Entonces ya lo tienes, José. Y bueno, dije que era la última pregunta, pero no me percaté que Karime hizo una. ¿Tenemos tiempo para una Ok, más, Simón? Claro, claro. Ok, de acuerdo, ahora sí, la última. Karime dice, hay iglesias que tienen muchos pastores, apóstoles, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan bueno es eso o qué tan de Dios es eso? Es como este hermano me cayó bien, ayuda y lo declaran pastor. Sí, eso se suele verse, ¿no? Que Eh, haya muchos pastores y apóstoles. Bueno, una vez más, si son miembros que la iglesia envía como misioneros, está bien que haya todos los que puedan mantener. Pero si son apóstoles como los que se autonombran apóstoles, que ellos son la única autoridad, entonces obviamente eso no es bíblico, ellos están mal, están en una ilusión. Por otra parte, si suponiendo que no hay apóstoles, pero una iglesia tiene diferentes pastores, yo pienso que eso es bueno. Hay un pastor principal y hay pastores que ayudan a pastorear a la congregación. Ahora, yo tendría que tener cuidado con algunas cosas. Si yo soy el pastor principal, debo de asegurarme que todo el equipo esté en la misma página que yo, ¿verdad? Todos vamos a querer lo mismo, vamos a estar en lo mismo y vamos a asegurarnos que todos tenemos la misma misión. Algo que me gusta mucho que tenemos aquí con el profesor Joaquín es de que estamos de acuerdo en todo lo importante. O sea, hay preguntas, o sea, yo pienso que a veces me deja responder cosas porque ya sabe lo que voy a decir. O sea, tampoco me va a poner a responder algo que él diga, "Ah, no sé si lo debo poner". Entonces, en ese sentido, en una iglesia incluso tus mismos líderes deben de estar de acuerdo contigo, porque si tú tienes un estatuto de fe, no porque a ti te nazca, sino que es un estatuto de fe que es reconocido bíblicamente, pero hay alguien dentro de la iglesia que es líder y no cree en eso, entonces ahí va a causar divisiones, ahí va a causar problemas porque él va a estar enseñando otra cosa opuesta a lo que tú estás enseñando. Entonces, creo que es bueno siempre y cuando todos estén en la misma página. Si tú eres líder y tu iglesia cree otra cosa que tú no crees, y tú eres el único, bueno, a lo mejor esa no es tu iglesia. de acuerdo. Entonces, pero no, pero obviamente si tiene que ver con que el hermano me cae bien y todo eso y lo declaran pastor, ahí sí ya eso es problema. Ah, porque obviamente ahí ya sería como tratar de llenar huecos o se pierde el punto, ¿no? De lo que significa pastorear a la gente. Es Sería más bien cierto. como hacer favores o algo. Bueno, entonces ya no te nombro pastor acá, que te No, nombren ya por no. allá. Sí, no, cuidado. Bueno, hermanos, gracias por todas sus preguntas. Estuvo bastante movido esto. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho. Más aún que nos queda una clase más, Simón, ¿cierto? Una más. Y queda una para terminar lo de Judas Ok. y la semana 8 sería Primera de Pedro 3:15. Ok, de acuerdo. Entonces nos quedarían dos más. Bien. Ujú. Recuerden que todas estas clases están quedando grabadas y están grabadas en Facebook y también están grabadas en YouTube. Están en una lista de reproducción que se llama Curso Judas, Falsos Maestros entre nosotros. Ahí está toda la lista de reproducción. Mañana la grabación del día de hoy estará saliendo hacia las 6 de la tarde hora Colombia para que estén pendientes y puedan compartir la lista de reproducción para que alguien que de pronto esté interesado pueda ir allá. Dios mediante, nos veremos dentro el próximo lunes a la misma hora por los mismos canales. Recuerden que si quieren ustedes formar parte de la reunión de Zoom, si quieren acceder al material gratuito, las presentaciones que usó Simón, vayan al enlace de la descripción para que se unan a nuestra comunidad de educación continua de RTM Academy,
donde van a recibir ese material gratuito, entre otro material, y donde pueden acceder completamente gratis a eventos como este. Entonces van al enlace de descripción, rtmacademy.org/inscripciones, y ahí lo tendrán. También quiero recordarles que están abiertas las inscripciones para el Congreso Misión Ismael, que es un congreso que hacemos cada 2 años en RTM Academy. Es un congreso completamente gratuito. Somos 12 conferencistas los que vamos a participar. Entre ellos tenemos aquí al profesor Simón Villalobos, tendremos al doctor Juan Valdés, estará Jorge Gil, Diego Fallas, estará también Rida Gebay, que es un ex musulmán y estará hablando acerca de los musulmanes convertidos al cristianismo. Tendremos al pastor Enrique Crespo desde la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana, estará hablando acerca de evangelismo y misiones transculturales. Tendremos, a ver a quién más, tenemos a Juan Játiva. Bueno, va a ser un evento grande. Se van a estar dando conferencias, son alrededor de 500 horas, más de 500 horas de capacitación, jueves, viernes, sábado, todo el día, ahí estaremos. Entonces, inscripciones abiertas completamente gratis. Vayan al enlace de la descripción de este video, en ese mismo enlace se inscriben. Si ya están en el grupo de Telegram, no necesitan inscribirse, esa es la ventaja de ya haberlo hecho. Y por ahí estaremos enviando toda la información. Durante el mes de Ramadán, que es el mes de ayuno, un mes muy importante para los musulmanes, estaremos dictando el curso de Respondiendo al Islam. Es un curso que voy a dictar completamente gratis también. Entonces vayan, inscríbanse, y ahí en el grupo de Telegram van a encontrar el enlace que los va a llevar al curso. Ese curso comienza ahorita el 22 de marzo, si no estoy mal. El 22 de marzo comienza el curso de Respondiendo al Islam. Completamente gratis, así que por allá nos vemos. No hay excusa. El que no se quiera capacitar es porque no quiere, porque todos los medios los estamos dando, ¿bien? Entonces, allá nos vemos y allá los estaremos esperando. Francisco Abreu, Juan Morales también estarán allí, entre otros pastores. Y hay 2 sorpresas que estamos esperando confirmación. Ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? También están abiertas las inscripciones también a los programas de apologética de RTM Academy, como lo son el programa Apologética Histórica, Apologética Científica, Apologética a las Teologías y Desafíos Contemporáneos, Teología Sistemática, y tenemos un programa que incluye todos estos programas, que es el programa completo en Teología y Apologética Cristiana. Si tú tienes estudios en otras instituciones, puedes solicitar la homologación a la academia y te homologamos esas materias para que no tengas que volver a verlas, ¿no? Y ahí estarás ahorrando tanto tiempo como dinero, ¿bien? Entonces, yo creo que no más anuncios parroquiales. Simón, unas últimas palabras para despedirse, ¿no? Porque igual nos volvemos a ver. No, nada más, nos esperamos la próxima semana y gracias por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias. Adiós, bendiciones. Chao, chao. Nos vemos.